¿Qué tal amigos del colectivo Emancipaciones, los seguidores de esta red social, los compañeros de las comunidades indígenas eh, que ejercen autogobierno, que están esperanzados o que están por iniciar este proceso? Pues como quedamos, estamos grabando este pequeño video para pues compartirles algunas de las impresiones que tenemos en relación a la resolución que se emitió la semana pasada la Suprema Corte en virtud de una controversia constitucional, de un juicio de controversia constitucional que interpuso el municipio de Santiago Tangamandapio en contra de la ley orgánica municipal, particularmente de los artículos que de alguna forma garantizan el derecho al autogobierno y la administración directa del presupuesto público, ¿no? Entonces, vamos a compartirles 10 puntos muy concretos en relación a esta resolución que nos parecen muy pertinentes para poder pues tener un mejor juicio sobre lo que se resolvió y las implicaciones, los alcances jurídicos que esto tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues este juicio de controversia constitucional lo resolvió el 18 de agosto el Pleno de la Suprema Corte con un número de juicio del 56 del 2021. Y lo primero que hay que comentar para empezar en el análisis es que es falso que los artículos que dicha resolución declararon inválidos en la Ley Orgánica Municipal de Michoacán no se hayan consultado. Dichos artículos fueron trabajados, escritos y propuestos durante más de un año de reuniones, asambleas y consensos por los entonces consejos comunales de Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y las autoridades civiles de Santa Fe de la Laguna, así como el colectivo Emancipaciones, todos ellos integrantes del Frente por la Autonomía. Dicho trabajo se realizó entre los meses de 2019 y 2020, antes de que se presentara esta iniciativa. Segundo punto, posteriormente a la aprobación y a la publicación de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán y de estos artículos en particular que garantizan y dan acceso al ejercicio de este derecho que antes era prácticamente letra muerta, no solamente en Michoacán, sino en México para todas las comunidades indígenas que tienen un carácter de submunicipalidad, pues más de 13 comunidades purépechas y mazahuas accedieron al ejercicio del autogobierno y la administración directa del presupuesto público. Todas ellas, hay que decirlo, se acogieron a dichos artículos de la Ley Orgánica Municipal por acuerdos de su Asamblea General, debido a que para iniciar el trámite del ejercicio o del acceso al autogobierno se requiere justamente que sea la Asamblea General quien autorice a las autoridades hacer esa acción y, por supuesto, invocar estos artículos. Ciertamente, y eso creo que es importante decirlo, esas 13 ni las comunidades y consejos del Frente por la Autonomía que impulsaron la ley no son todas las comunidades de Michoacán, las comunidades indígenas, por supuesto, pero no hay dudas que son los artículos que garantizan derechos humanos a las comunidades indígenas, estos que son impugnados y que son declarados inválidos en esta resolución, los que han sido más consultados y ratificados por asambleas comunales en la historia reciente de Michoacán. Ninguna reforma indígena en Michoacán ha sido consultada ni avalada por tantas asambleas comunales, generales, de barrios, como esta que hoy o que la semana pasada declaró inválida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, es una paradoja que nos parece importante destacar. Tercer punto. El juicio de controversia constitucional fue interpuesto por la anterior administración del Ayuntamiento de Santiago Tangamandapio por la solicitud que realizó la comunidad purépecha de la Cantera para ejercer su derecho al autogobierno indígena y administrar su presupuesto público. El juicio fue interpuesto en contra del Congreso del Estado. Esto es muy importante. ¿Quiénes son las partes? En tanto ente que aprobó la ley orgánica municipal, y contra el gobierno del Estado en tanto actor que publicó la ley en el periódico oficial del Estado. Hay que recordar que una ley no tiene vigor, no tiene vigencia, no tiene validez, pues hasta que no es publicada
en el periódico oficial del Estado, en el caso de Michoacán, y en la Federación en el diario oficial de la Federación. El juicio no fue interpuesto contra la comunidad de la cantera. Por eso la comunidad no fue parte del litigio, ni tampoco nosotros como colectivo de emancipaciones pudimos entrar a esta disputa judicial. De hecho, pues la comunidad no se enteró de la existencia de este juicio debido a que no es parte y no se le notifica y tampoco pudo defenderse. Eso es muy importante también comentarlo. Cuarto punto, el juicio de controversia constitucional es un procedimiento judicial que solo puede usar o recurrir un órgano de gobierno de los tres niveles del Estado: la federación, la entidad federativa, los municipios, algunos órganos autónomos, congresos del Estado, gobiernos municipales, gobiernos estatales, etc. Su función principal de este juicio es dirimir disputas y competencias, así como atribuciones entre los órganos de gobierno. Por tal motivo, las comunidades indígenas que tienen calidad político-administrativa de tenencias o de sus municipalidades no cuentan con la personalidad jurídica para formar o actuar dentro de estos juicios. Por esa razón, cuando se disputa un derecho o los intereses de estas comunidades en este tipo de juicios, se encuentran en completo estado de indefensión, ya que ni siquiera son escuchadas en el litigio, ¿no? Es decir, quedan completamente fuera de toda posibilidad de participar. Como quinto punto, esto es muy importante para entender el por qué los ayuntamientos están recurriendo a este tipo de controversias constitucionales. Como quinto punto, diríamos que esta condición de las comunidades indígenas con carácter de submunicipalidades en los juicios de controversia constitucional han hecho que sean el instrumento legal favorito de los ayuntamientos cuando buscan entorpecer o retrasar el ejercicio del derecho al autogobierno de una comunidad indígena, debido a que ni siquiera deben vencerlas en el juicio, es decir, ya la entrada al juicio les permite excluirlas originariamente, puesto que, como lo dijimos, no pueden participar en él. Y ya tenemos una lista larga de antecedentes de uso de controversias constitucionales, como en el caso de Santa Fe de la Laguna, de Benito Palermo, y otras tantas comunidades que han visto retrasados el acceso de este derecho por justamente en la interposición de estos juicios que solamente demoran, vamos a decirlo de alguna manera, la entrega del presupuesto y el ejercicio del derecho al autogobierno. Es importante decir, y eso creo que es fundamental, que después de esta sorpresiva sentencia de la semana pasada, de la 56 del 2021, sabemos que existen al menos otros 4 juicios en puerta, ¿no? Hoy ya lo sabemos porque pues esto nos tocó averiguar y ya se hizo público. Uno de Nahuatzen, que de hecho estaba listado para ser discutido el día de hoy, 2 de Zitácuaro y uno más de Erongarícuaro. Todos estos juicios son interpuestos, y aquí hay que decirlo con mucha claridad, por gobiernos municipales provenientes de todos los partidos políticos importantes: Morena, PRI, PRD, PAN, etc. De hecho, pues como ya comentábamos, pues estamos a la espera del juicio interpuesto por el Ayuntamiento de Nahuatzen, que entendemos deriva de la solicitud de la comunidad purépecha también de Turícuaro para acceder al ejercicio del derecho al autogobierno y la administración directa del presupuesto. Sexto punto, el proyecto de la sentencia del juicio que finalmente se resolvió la semana pasada, del 56 del 2021, estuvo a cargo del ministro Pérez Dayán. En dicho documento se buscaba declarar la invalidez de los mismos artículos que ya estamos refiriendo de la Ley Orgánica Municipal, estos que garantizan el acceso al derecho al autogobierno, por contravenir, según el criterio del ministro, al artículo 115 constitucional, especialmente en lo relativo a la autonomía municipal. Es muy importante señalar que en ningún momento se tomó en consideración que realmente no existe tal violación a la autonomía municipal, porque la transferencia del presupuesto directo y de las funciones de gobierno derivan de pues justamente un acuerdo de cabildo, ¿no? En el cual, en uso justamente de una atribución que tiene el ayuntamiento, pues transfiere estas funciones de gobierno a las comunidades indígenas. Tampoco en la discusión o en su argumentación se valoró de alguna manera lo establecido en el último párrafo del artículo segundo constitucional,
que establece, que establece lo siguiente: las constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades como entidades de interés público, ¿no? Entonces, acá la Constitución, la Carta Magna, da la atribución a las entidades federativas para que sean ellas que legislen en temas de autonomía y de autogobierno según sus propias características. Entonces, en ese sentido, no se tomó en esa formulación original del proyecto estas dos consideraciones. Además, la discusión del caso en el Pleno pues llevó a que se cambiara de oficio, de una manera pues un poco extraña, el sentido del proyecto, ¿no? O el sentido original del proyecto, y que se alegara más bien la declaración de invalidez por motivos de ausencia de una consulta previa, libre e informada hacia las comunidades, dado que en el expediente pues no se acreditaba que existiera, digámoslo así, alguna constancia de que las comunidades indígenas hubiesen participado en el proceso, ¿no? El séptimo punto que creo que es como importante dejar claro, que para esta nueva, o para fundamentar esta nueva posición del proyecto, se invocó por un lado al artículo segundo de la Constitución, para decir que ahí está garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y por el otro lado, el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Solamente que aquí es importante recalcar que el artículo segundo constitucional establece que el derecho a la consulta es válido únicamente para planes de desarrollo y no para leyes, y que el uso que se da al artículo sexto del convenio 169 pues viola flagrantemente las propias disposiciones generales del convenio 169, que en su artículo 35 establece lo siguiente, y lo leo también textualmente: la aplicación de las disposiciones del presente convenio no deberán menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. Es decir, el espíritu mismo del convenio 169 es que no se puede utilizar un derecho establecido, garantizado en el convenio 169 para menoscabar, para retirar, para disminuir o para golpear otro derecho que las comunidades tengan ganados en otras leyes, en otras constituciones, en sentencias, etc. Eso mismo fue lo que hizo la Corte, es decir, establecer que en el expediente no se había realizado consulta alguna a las comunidades, y determinar que por lo tanto se debía de retirar el derecho al autogobierno ya ganado y ya establecido en la ley orgánica municipal. Es más, ni siquiera se informó los ministros de la Corte si había habido una consulta en la cantera, en Tarecuato y en otras comunidades que permitiera establecer pues justamente que no se hubiese consultado. Simplemente del estudio del expediente determinó que no había elementos para establecer que había habido consulta. Cuestión pues, que, como sabemos, contrasta completamente con la historia de esta ley, de estos artículos, y con también la aplicación que tienen en la práctica en Michoacán a la hora de acceder al tema del autogobierno. Como octavo punto, de la discusión del Pleno de los Ministros se advierte una mala defensa legal por parte del Congreso del Estado de Michoacán de estas leyes y de esta ley, de estos artículos en particular, debido a que no se integró en el expediente judicial el trabajo y la participación que los consejos comunales del Frente por la Autonomía hicieron en estos artículos, que es prácticamente su propuesta. No solamente fueron consultados, sino que fue su propia propuesta. Ni tampoco se integró, según lo que se dice en la discusión, pues el consentimiento y la ratificación tácita de 13 comunidades que han acudido a dichos numerales para ejercer su derecho al autogobierno.
Como sabemos, pues los principales afectados del resultado de esta resolución, pues no es el Congreso del Estado, sino lamentablemente las propias comunidades indígenas que ahora son o serán las afectadas por una mala defensa legal en la Suprema Corte de Justicia. Punto noveno. La versión estenográfica es clara. Afortunadamente ya hemos podido hacer un estudio a partir de lo que los ministros dijeron en la sesión. Todavía no está la versión final, la última, el engrose, como le llamamos los abogados. Sin embargo, de la versión estenográfica se desprende que los ministros decidieron y votaron sobre tres cosas únicamente. La primera, declararon fundada y procedente la controversia constitucional promovida por Santiago Tangamandapio. Es decir, se gana el ayuntamiento la procedencia del juicio. Se declara también la invalidez de los artículos referidos al tema del autogobierno de la Ley Orgánica Municipal en la discusión con efectos relativos. Esto es muy importante, es decir, los efectos serán particulares únicamente para las partes, solamente para el municipio demandante y para el Congreso del Estado. Esto quiere decir que la ley no se anula, no se declara inválida estos artículos para todo el Estado, sino nada más para el municipio de Santiago Tangamandapio, y que surtirá efectos a partir de que se notifique a las partes demandadas, es decir, hasta que no haya una versión escrita definitiva de la sentencia y se notifique a las partes demandadas, esto es al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado, la ley sigue vigente y puede seguir utilizándose, y bueno, seguirá utilizándose fuera del municipio de Santiago Tangamandapio. El tercer punto que se votó y que se aprobó es que se publique la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado. Estos efectos son fundamentales para dimensionar el alcance justamente de esta controversia y también para no sobrevalorar ni desinformar como lo han hecho varios medios al decir que el autogobierno indígena se tambalea y otro tipo de frases compuestas que pues no responden a lo que resolvió propiamente la Corte. Aclarar finalmente, como décimo punto, que las consecuencias jurídicas desde nuestra lectura de esta sentencia no consistirán, ojo, no consistirán en la orden judicial para realizar una nueva consulta sobre la ley ni en Santiago Tangamandapio ni en Michoacán. No habrá una nueva consulta. Segundo, la invalidez de los artículos de la Ley Orgánica Municipal no tendrá efectos para todo el Estado, sino únicamente para el municipio de Santiago Tangamandapio. Esta cuestión tendrá a su vez una doble consecuencia. Ni la cantera ni Tarecuato perderán su recurso económico ni el ejercicio del derecho por esta resolución, debido a que eso no se votó en el Pleno. Eso no se mencionó, ni se dijo, ni se ordenó, ni se puede ordenar. Bueno, la segunda consecuencia de este aspecto es que sí afectará al resto de las tenencias del municipio de Tangamandapio si en determinado momento quisieran acceder al ejercicio del autogobierno y la administración directa del presupuesto. El ayuntamiento, en este caso, si otra tenencia indígena de su municipio quisiera acceder al autogobierno, porque quiere decir que además de Tarecuato y la cantera hay otras tenencias que pueden acceder potencialmente o que tendrían el derecho de acceder en este municipio, ahí sí el ayuntamiento podría negarse a hacer la transferencia de recursos y funciones argumentando la invalidez de estos artículos. Tercero, esta resolución pues no deja de ser de alguna manera paradójica debido a que la Corte en una interpretación pues cuestionable, retrógrada, no solamente vulneró, vamos a decirlo así, las reglas mismas del convenio 169
y se inventó el alcance del derecho a la consulta en la Constitución en el artículo segundo, también utilizó pues un derecho de las comunidades indígenas para en un juicio hecho, diseñado para, ¿cómo se dice?, dirimir asuntos de competencias, mediante esa combinación anuló y limitó un derecho que ya de las propias comunidades que ya tenían ganados. Es decir, ni siquiera se discutió finalmente algún tipo de violación a las atribuciones, a las funciones del ayuntamiento, sino que se declara inválida solamente para el municipio de Santiago Tangamandapio esta ley por la violación de un derecho humano de la comunidad que jamás ninguna comunidad del municipio de Tangamandapio ni de Michoacán invocó para que se anulara la ley. Es decir, en la práctica, la Corte le dio un derecho de las comunidades al ayuntamiento para cumplir su pretensión de anular estos artículos, de declarar inválidos estos artículos, y repito, que tendrán únicamente aplicación para el municipio de Tangamandapio. Esperamos que esta información aclare un poco el rumbo de lo que se está comentando, de lo que se está informando en los últimos momentos, en los últimos días, que nos parece a veces pues que ha sido pues completamente desproporcionado y falso en algunos casos, ¿no? Quisiera concluir señalando pues justamente las acciones que el Frente por la Autonomía y el colectivo Emancipaciones, a los cuales pertenezco y bueno, asesoramos y defendemos legalmente, anunció desde el viernes pasado, ¿no? Y pues que son 5 puntos también muy breves. El primero es interponer recursos ante la Comisión y la Corte Interamericana, para lo cual invitamos desde el viernes a los consejos comunales de Michoacán y México que quieran sumarse también a este tipo de acciones legales. Celebramos también que otras organizaciones hayan retomado nuestra iniciativa y ahora también busquen, pues por su parte, acudir a esta instancia internacional. Les reiteramos de cualquier manera nuestra invitación, como se los hicimos el día que nos reunimos en Casa Michoacán, a que se sumen a las acciones que nosotros vamos a interponer a estas organizaciones y a los consejos comunales de Michoacán, como lo estamos haciendo los de México, para hacer un frente fuerte, ¿no? La segunda cuestión es la de realizar acciones de presión social de carácter pacífico en los ayuntamientos que buscan impedir el ejercicio de los derechos de las comunidades, como el del autogobierno y la administración directa del presupuesto. De hecho, el día de mañana se está convocando a una acción en Tangamandapio por parte justamente de las comunidades, de los consejos comunales que integran el Frente por la Autonomía. Así que hay que estar pendientes de esta acción que tomarán los consejos comunales, purépechas y mazahuas que integran el Frente por la Autonomía. Vamos a presentar también como Frente por la Autonomía y como colectivo Emancipaciones una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados Federal en el marco de la actual discusión de la reforma electoral, en la que se amplíen los derechos de autonomía y autogobierno indígena y también se incluya la competencia electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer este tipo de litigios y de demandas en temas de autogobierno y autonomía de los pueblos y de las comunidades indígenas, incluyendo por supuesto el de la administración directa del presupuesto. Como cuarto punto, convocamos y hemos convocado ya de hecho a distintos consejos comunales del país, de la Ciudad de México, de Puebla, de Jalisco, de Oaxaca, de Hidalgo, etcétera, a un encuentro nacional por la autonomía y autogobierno que se realizará en septiembre en una de las comunidades purépechas más aguas que integran el Frente por la Autonomía, para reflexionar y construir una agenda nacional en torno a este derecho y a la lucha que hay que dar para lograr que se cristalice y que se reconozca en el ámbito nacional. Como quinto punto, pues se acordó fortalecer la organización comunal y la reflexión para continuar trabajando por los derechos de las comunidades
por el gobierno comunal, por los usos y costumbres, por la cultura, por el patrimonio mismo de las comunidades y por supuesto por su autonomía y por su autogobierno. Pues espero que este breve video pues sea de utilidad para todos los que nos están siguiendo y bueno, pues sea para mejorar la información que tenemos al día de hoy sobre esta resolución que ha estado muy presente en los medios de información y que definitivamente pues continuará dando que hablar. Les agradezco su atención y quedamos pendientes. Saludos.